¿Cuáles son las recomendaciones actuales respecto de la temperatura y la humedad con la que deben entregarse los gases a los pacientes en ventilación mecánica? La Asociación Americana de Cuidados Respiratorios emitió esta guía hace ya un par de años, en la que nos dice que si uno va a utilizar humidificación activa, por ejemplo el BHB20, el gas debe tener una humedad absoluta de entre 33 y 44 miligramos por litro. Recordemos, los dispositivos no miden la humedad absoluta a una temperatura de entre 34 y 41 grados, con una humedad relativa del 100%. Esto es clave. En la práctica lo que uno busca, como no se puede medir la humedad absoluta, es entregar un gas a más de 30-34 y saturado de vapor de agua. No sé si recuerdan la tabla, si no les recomiendo que vayan a ver. Un gas a 34 grados saturado al 100% de vapor de agua tiene más de 33 miligramos por litro de humedad absoluta, de manera que no es necesario medir la humedad absoluta si uno conoce la temperatura y está seguro que el gas está 100% saturado de humedad. Algo que con nuestro dispositivo BHB20 nosotros podemos monitorizar, como vamos a ver más adelante. Y esto es una característica única del dispositivo. Por otro lado, cuando uno utiliza humidificación pasiva, la recomendación es más simple y más difícil también, porque debe entregar un mínimo de 30 miligramos por litro. De nuevo, no medimos humedad absoluta. Lo que se usa en la práctica clínica es entregar el gas a más de 30 grados y asegurarse que está saturado de vapor de agua. ¿Cómo me aseguro que está saturado de vapor de agua? Porque tiene que haber condensación entre el dispositivo y el tubo orotraqueal del paciente. Si no hay condensación, quiere decir que el gas que está saliendo del dispositivo no está saturado de vapor de agua y por esto al enfriarse no se condensa. Esto también podría suceder si no hubiera pérdida de temperatura entre el dispositivo y el tubo orotraqueal del paciente, algo que no sucede nunca porque el humidificador pasivo no tiene ningún dispositivo calentador entre el dispositivo y el tubo orotraqueal del paciente, con lo cual siempre tiene que haber condensación. Más adelante, cuando veamos humidificación pasiva, vamos a reparar en estos conceptos. ¿Qué sucede si el acondicionamiento del gas inspirado es deficiente? Bueno, hay dos extremos. Uno puede subhumidificar el gas o sobrehumidificar. La subhumidificación genera consecuencias clínicas, pero antes de las clínicas están las consecuencias estructurales y funcionales. Un gas subhumidificado, esto es, cuando el gas que se entrega al paciente tiene menos de 33 miligramos por litro de humedad absoluta, o lo que es lo mismo, a una temperatura muy baja y un gas no saturado, los daños estructurales son que se puede destruir la cilia, que es la célula que moviliza el moco, se pueden dañar las glándulas mucosas, puede haber como consecuencia de esto cambios en la citología de la tráquea, esto es, en la composición celular de la tráquea, puede haber decamación celular, ulceración de la mucosa en un extremo y pérdida del factor surfactante, que esto es algo típico también, que compromete otras cosas que generan cambios funcionales. Estos cambios funcionales, consecuencia de lo anterior, bueno, si la célula ciliada está dañada, el escalador mucociliar, esto es el movimiento coordinado centrífugo de las cilias para llevar el moco hacia afuera, deja de ser eficiente, las secreciones aumentan su viscosidad y esto es un problema sobre todo por su función bactericida, aumenta la resistencia de la vía aérea porque el moco ocupa lugar en la vía aérea y disminuye su calibre, puede disminuir la compliance en caso que haya tapones mucosos y zonas del pulmón colapsadas, y si esto sucede hay incremento del shunt que impacta en la oxigenación. Las consecuencias clínicas son varias, la que uno más tiene en la cabeza es esta, cuando el tubo se tapa de moco y hay que cambiarlo de urgencia, en este caso una cánula de traqueostomía. Otras consecuencias clínicas, retención de secreciones, incrustación de moco, atelectasia, que es esto que decíamos antes, cuando un tapón mucoso colapsa una vía aérea y una partecita del pulmón se colapsa. Todas estas cosas, más algunas de las anteriores, generan aumento del trabajo respiratorio en caso que el paciente esté ventilando por sus propios medios y también pueden generar hipoxemia. La sobrehumidificación también tiene consecuencias clínicas. Está menos estudiada la sobrehumidificación,
es menos frecuente, podríamos decir, aunque esto no está reportado. ¿Por qué es menos frecuente? Bueno, porque con un humidificador pasivo, como vamos a ver más adelante, es imposible que haya sobrehumidificación, pero con un humidificador activo esto sí puede suceder. ¿A qué se considera sobrehumidificación? Y esto es discutible, pero es lo único que existe en la literatura, por lo menos hasta mi conocimiento, es cuando el gas que entra en la vía aérea tiene una temperatura superior a 32 y está saturado al 100%. Esta definición es discutible porque se contradice con la recomendación de la guía de la Asociación Americana de Cuidados Respiratorios. Por eso vamos a discutirla un poco. Probablemente a día de hoy uno diría que sobrehumidificación implica cuando se entrega un gas que tiene una temperatura superior a 38 o 39 y está saturado de vapor de agua. Porque si eso sucede, el gas entra al cuerpo a una temperatura superior a la del cuerpo y si el gas está saturado de vapor de agua, esto quiere decir que se va a enfriar adentro de la vía aérea. Y si el gas se enfría adentro de la vía aérea, la condensación va a suceder adentro de la vía aérea. Y de ahí vienen las principales complicaciones de, este, de esta mala programación del dispositivo. Condensación de agua en las vías respiratorias, disminución de la viscosidad del moco porque se lava, reducción del transporte de moco justamente por esto, hipotonicidad de las secreciones, consecuencia de lo mismo, dilución del surfactante, consecuencia de lo mismo, daño térmico de la célula. Esto solo podría suceder si se entrega un gas con una temperatura mayor a 40 o probablemente más, y obstrucción de las vías respiratorias principalmente por condensación.